Y en el marco del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, el gobierno anunció que a partir del 25 de agosto habrá cambios en los aforos de eventos masivos. En las comunas que se encuentran en la fase de medio impacto sanitario, la capacidad será de 75% en espacios cerrados y hasta 85% en espacios abiertos. Para profundizar en este y otros temas de la pandemia, estamos junto al doctor Juan Carlos Said, médico internista y máster en salud pública. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá como siempre. A ver, primero que todo, ¿qué te parece lo que fueron estas modificaciones al plan paso a paso con respecto a los aforos? 75% espacios cerrados, 85% del aforo en espacios abiertos cuando está en medio impacto sanitario. A ver, creo que efectivamente estamos viviendo una etapa distinta a la que vivimos en los años anteriores, es decir, en el primer y segundo año de la pandemia, en el sentido de que estamos transicionando desde un momento inicial en donde teníamos un virus desconocido que era sustantivamente más letal, por ejemplo, que la influenza, para el cual no había vacunas, no había tratamiento específico y para el cual la población no estaba inmunizada. Entonces había un riesgo efectivo de que esto se convirtiera en una catástrofe con un riesgo muy importante para la salud de la población. En ese momento había que tomar ciertas medidas que constituyeron, por ejemplo, las cuarentenas, el uso de vacunas, etc. Ahora estamos transicionando hacia una etapa en que tenemos que empezar a convivir con el virus. Y evidentemente hay que ir dejando ciertas medidas que fueron útiles en un momento e ir reemplazándolas por otras que se adapten a esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, este cambio que normaliza o hace más fácil los aforos, al establecer no un límite fijo, por ejemplo, para todos los eventos, sino un límite que está vinculado a un porcentaje respecto a la capacidad del recinto, parece un cambio razonable en esta transición que tiene que hacer el gobierno desde una etapa inicial de enfrentar la pandemia a una etapa de convivir con el virus en un contexto donde tenemos más herramientas para enfrentarlo, como son fundamentalmente las vacunas, que permiten que incluso en una situación actual donde tenemos miles de casos, el porcentaje hospitalizado sea relativamente bajo. De hecho, te doy un dato. Hace un año, un poco más de un año, en junio, habiendo 3.500 casos diarios, había 3.200 hospitalizados en UCI. Hoy en día, que hemos tenido varios días sobre 5.000 o sobre 6.000 casos, tenemos solo 160 hospitalizados. Entonces, claramente la situación que vivimos es muy distinta, fundamentalmente producto de la vacunación, producto de el elevado también número de contagios que ha habido, que ha generado también inmunidad, y eso hace que las medidas que tengamos que tomar ahora sean distintas a las que había que tomar hace 2 años, y creo que en ese sentido esta medida me parece adecuada. Claro, se justificaría entonces porque hay un escenario de pandemia distinto, principalmente por las vacunas. Lo hemos conversado en los últimos 2 años. De hecho, al aparecer las vacunas también hay un cambio, pero por sobre todo con respecto a la capacidad de inmunidad. Nunca de no tener el virus, de no contagiarse, sino de generar sintomatología grave. Y el número que tú dices es muy claro, la cifra de personas que están en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, desde la comunicación de riesgo, algunos apuntan a que esto puede ser de alguna manera medio confuso para la ciudadanía en términos del agotamiento, en términos del tiempo que ha pasado y de decir, bueno, si finalmente se está liberalizando este tipo de instancias como los eventos masivos, los aforos, los estadios, es porque desde la mirada de la autoridad sanitaria este virus está pasando a ser un resfriado. No lo digo yo, lo he escuchado de algunos y finalmente uno dice, no, esta pandemia sigue, de hecho seguimos con más de 9.000 nuevos casos al día, de hecho. Efectivamente, estamos transicionando hacia una situación en donde este virus se está convirtiendo en algo más similar a la influenza. Un virus que está con nosotros, para el cual tenemos una vacuna que reduce sustantivamente el riesgo de estar hospitalizado y el riesgo de fallecer, pero que es un virus que ya está acá. Es un virus que no va a poder desaparecer, que se ha convertido en endémico, que está circulando con nosotros. Entonces, en ese sentido, es necesario ir transicionando hasta nueva etapa. También hay que entender que no sabemos hacia dónde va a ir esta pandemia. Lo más probable es que sigamos teniendo una circulación, digamos, constante del virus, que haya pics asociados, por ejemplo, al invierno y que tengamos que tener refuerzos de vacunación todos los años. Pero también existe la posibilidad que aparezcan nuevas variantes y que esas nuevas variantes, quizá en el futuro, no lo sabemos, pueden implicar necesidad de medidas quizá un poco más estrictas en lo epidemiológico. Entonces, de ahí la importancia que si la situación es efectivamente mejor en términos de lo que realmente importa, en términos hospitalarios, en términos de fallecidos, las medidas no pueden ser las mismas
que cuando la situación es extremadamente más peligrosa o extremadamente más delicada, como fue, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, donde nos enfrentamos efectivamente a una situación en donde no había vacunas, no había tratamientos, no había disponibilidad de camas suficientes. Entonces, la gestión que se tenía que hacer era totalmente distinta y creo que en ese sentido hay que ir transicionando, hay que ir adaptando las medidas a las circunstancias y no quedarnos en una situación extremadamente rígida. Recordemos que medidas como, por ejemplo, los aforos se han ido dejando de lado en muchos países europeos, son muchos también los que han liberalizado, a pesar de que tienen un número importante de casos, el uso de mascarilla, producto de que justamente la vacunación y el gran número de personas previamente ha reducido sustantivamente la mortalidad asociada a esta enfermedad y también el riesgo de estar hospitalizado. Y de hecho, creo que los números hablan en ese sentido. Tenemos hoy en día un número muy bajo de hospitalizados, a pesar de tener un elevado número de contagios. ¿Puede esto cambiar en el futuro? Sí, quizá habrá que tomar otras medidas quizá más estrictas. Es difícil predecirlo en ese sentido, pero en la situación actual parece adecuado ir transicionando a una situación en donde este virus se comienza a comportar de una forma más similar a la influenza, para la cual, por cierto, no ponemos aforos o no hacemos actividades especiales en invierno, más allá de educar a las personas respecto a cómo se contagia y promover una vacunación anual, que es probablemente a lo que estamos transicionando con este virus, un virus para el cual nos vamos a tener que vacunar, ya no con una quinta, una sexta dosis, sino simplemente con un refuerzo anual, como lo hacemos todos los años con la influenza. Juan Carlos, tú mencionabas, y voy a hacer un paréntesis ahí, ¿cuál es tu opinión con respecto a la situación de las mascarillas? Porque justamente con estos cambios en términos de los aforos y otros elementos, también lo que va a suceder en Fiestas Patrias, hay una percepción de, bueno, pero hasta qué minuto, y hay que tener la bola de cristal para contestar esto, digamos, pero estamos conversándolo, digamos. Se va a tener que usar mascarillas, por ejemplo, en espacios cerrados, ya los espacios abiertos, públicos, se puede no usar la mascarilla, pero hay un concepto también de hasta cuándo. La pandemia sigue, los números están, la vacunación sigue su curso, pero de todas maneras, el volver a esa anterior normalidad y poder adaptarla a una nueva normalidad, también un punto de vista, tiene un punto de vista sanitario, pero social, evidentemente. Claro, efectivamente creo que hay que ir adaptando estas medidas en forma progresiva. Parece razonable los cambios que se han hecho en términos de aforo. Ahora efectivamente hay un número elevado de contagios, todavía estamos en el invierno, pero uno esperaría que en la medida que esta ola pase, que avancemos hacia la primavera, pueda eventualmente liberalizarse más el uso de la mascarilla y dejarlo quizá en forma voluntaria o solo limitada a ciertos espacios, que es lo que en general se ha hecho en todo el mundo. Claro. Creo que en ese sentido no es nada nuevo, es evidente que no podemos mantener el uso permanente, indefinido de la mascarilla, independiente de la situación epidemiológica y sobre todo para un virus que llegó para quedarse. O sea, este no es un virus que uno puede decir, mira, se va a ir mañana o se va a ir pasado mañana. Entonces es necesario tener esa flexibilidad, entender que eso es parte de la respuesta que tenemos que tener para esta pandemia y que también hay medidas que pierden su efectividad si las mantenemos todo el tiempo sin importar qué es lo que suceda. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, llega otro virus o un virus más contagioso, algo donde efectivamente es clave que todas las personas tengan 100% adherencia a la mascarilla? Bueno, si la hemos tenido todo el tiempo y las personas van perdiendo confianza en la utilidad de la mascarilla, finalmente en los momentos en que vuelve a ser más necesaria, la autoridad, digamos, se enfrenta a una población fatigada, una población que puede estar más reticente a cumplir con estas medidas epidemiológicas. Entonces, de ahí la importancia de que las medidas se implementen cuando son necesarias, pero también se retiren cuando dejan de serlo. Es decir, no es razonable mantener las mismas medidas todo el tiempo, independiente de la situación epidemiológica. Y hay que considerar que, a diferencia de los primeros años de la pandemia, aquí lo que es clave es no solo pensar en contagios, sino pensar en hospitalizados. Y esa cifra se ha mantenido sustantivamente baja y eso es bueno y es parte de una política de Estado, una muy buena política de vacunación que implementó el gobierno anterior, que ha sido continuada por este gobierno, y creo que eso habla muy bien de nuestras instituciones de salud pública y de que Chile tiene una política de Estado que ha sido muy exitosa en términos de vacunación, reconocida a nivel mundial, y parte de cambiar estas medidas implica también, digamos, reconocer los beneficios que tiene la vacunación y poder justamente relajar estas medidas en la medida que sea posible. Ahora,
Con respecto a la vacunación, ¿cuál es tu mirada, Juan Carlos Said, sobre lo que ha sido el proceso de vacunación? Ya el anuncio, todavía no hay fecha, no hay nada concreto, digamos, en ese sentido, pero sí, de todas maneras, la ministra de Salud indicaba que la quinta dosis va sí o sí este año. ¿Cuál es la mirada al respecto? ¿Hay una crítica con respecto al rezago que se ha generado con respecto a la segunda y tercera dosis de refuerzo en ese sentido? Pero la primera Claro, y la segunda en este caso, perdón. claro, ha habido un rezago en la administración de la cuarta dosis. Creo que ahí es importante. Esas medidas no se pueden postergar, tiene que acelerarse, hacer todo lo posible por actualizar, porque el mayor número de personas se vacune con la cuarta dosis. Eso es clave, sobre todo en este momento en donde otras medidas generan más fatiga en la población y donde lo importante es justamente prevenir la hospitalización, prevenir el riesgo de fallecimiento. Entonces, quizá eso hay que reforzar el énfasis, reforzar la importancia de la cuarta dosis. Por otro lado, respecto a la quinta dosis, yo lo primero es que diría que hay que dejar de hablar de quinta dosis. Probablemente acá lo que tenemos que empezar a hablar es de un refuerzo anual de la vacunación, como se hace, por ejemplo, con el virus de influenza, donde no decimos, mira, yo me puse la quinta dosis de influenza, la 10ª dosis de influenza, sino que es una vacunación. Y en ese sentido, son buenas noticias la aparición o la llegada de una vacuna, o la pronta llegada de una vacuna bivalente, es decir, una vacuna que tiene la variante original del virus, pero también la variante Omicron, es decir, una vacuna que permite una inmunidad más específica para esta variante, que es la que está circulando hoy en día. Entonces, en ese sentido, esos son buenas noticias y no es nada muy distinto a lo que hacemos con la influenza. La vacuna de la influenza cambia todos los años en base a qué virus están circulando en distintos años. Entonces, justamente todos los años tenemos una vacuna que es distinta y que nos permite generar una inmunidad para el virus que va a estar circulando en el invierno. Entonces, esta situación de la vacuna bivalente es algo positivo. Ojalá no nos haga dejar de lado el pensar en esta vacuna bivalente, la cosa más importante, que es no perder de vista que hay personas que no están vacunadas con su tercera dosis, que no están vacunadas con su cuarta dosis, y que eso sin duda es clave, primordial, y es un lugar donde el gobierno debería poner sus máximos esfuerzos para acelerar la vacunación de esos grupos que están rezagados. Juan Carlos Said, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.